Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Amén. Somos bendecidos, bendecidos, bendecidos y muy contentos porque el día de hoy vamos a compartir una palabra que ha de ser de mucha bendición para ti. Nosotros hemos nacido de nuevo y nacemos de nuevo. Gloria a Dios. Así que quédate conmigo que vas a recibir mucha bendición en este día. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a nosotros precisamente que hay que nacer de nuevo, de nuevo. Y hay quien nunca había pensado en esto, pero así lo dice la palabra. Tenemos que nacer de nuevo, para entrar y participar del reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, en el versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad, o sea, ciertamente, con toda certeza, te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así le dijo Jesús a Nicodemo. Así que el primer nacimiento que es referente a este, cuando él dice, el que no nace de nuevo no puede ver, no puedes ver, definitivamente no puedes ver el reino de Dios. Por eso mucha gente inconversa, tú les hablas de Dios y no tienen ni idea, ellos piensan que eso es una fantasía, un libro de muñequitos. Para ver las cosas de Dios tú tienes que nacer de nuevo. El hombre carnal no puede discernir las cosas del Espíritu. Para ver toda la riqueza y toda la bendición que Dios tiene para ti, tú tienes que nacer de nuevo. Y este primer nacimiento al que Jesús se refiere es el nacer de nuevo que te permite a ti ver el reino de Dios. Nacer de nuevo tiene que ver exclusivamente con el reino de Dios. Nacer de nuevo no tiene que ver con ninguna otra cosa. Nacer de nuevo, cuando Jesús lo menciona, tiene que ver con el reino de Dios. De hecho, en Juan capítulo 3 es donde únicamente Jesús utiliza esa frase, nacer de nuevo. Así que nacer de nuevo tiene que ver exclusivamente con el reino de Dios. Ahora, nota las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8, Pablo dice de esta manera, pero ¿qué dice? Refiriéndose a la justicia, están hablando, el tema dentro del contexto es la justicia que es por la fe, contrario a la ley que es por obras. Y Pablo dice, pero ¿qué dice la justicia? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo se refiere al evangelio de Cristo. Él está hablando exclusivamente del evangelio de Cristo. Luego dice en el versículo 9, dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si tú confiesas con tu boca por Jesús, a Jesús por Señor, o sea, como supremo rey, como suprema autoridad, si tú lo confiesas como rey y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, en otras palabras, si tú crees que Él venció la muerte, entonces tú serás salvo. Entonces vas a ser salvo. ¿Cómo vas a ser salvo? Creyendo que Jesucristo es rey y creyendo que Él venció la muerte. Creyendo que Él es rey y creyendo que Él venció la muerte. Cualquier otra cosa que le añadan a la manera, a la fórmula de ser salvo, es una añadidura del hombre. No tiene que ver con Dios. Porque la palabra de Dios dice, para ser salvo, dos cosas son necesarias. Que tú creas en Jesucristo como rey, como Señor, y que sepas que Él venció la muerte, que está sentado a la diestra del Padre. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que salvación es un acto de reino, tiene que ver con reino. Ya tú ves que tanto en Romanos como en Juan tiene que ver con reino. Cuando aquí dice que confieses a Jesús como Señor, es que lo confieses como rey. Eso es una escritura de reino. Y cuando le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino, es una escritura de reino. Nos está hablando del reino. Así que ese simple acto de fe, de recibir a Jesucristo como tu Señor, como tu Rey, ese simple acto de fe te pone a ti bajo la cobertura y bajo la protección del Rey. Tú entras bajo la cobertura y bajo la protección del Rey cuando tú recibes a Cristo. Mientras tú no has recibido a Cristo, tú estás como digo yo, por costumbre, digo, estás fuera del arca.
¿Estás fuera del arca o estás dentro del arca llamada Cristo? Si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador, como tu Rey, tú sigues fuera del arca. Pero cuando le recibes, tú entras en el arca, bajo su protección, bajo su cobertura. Así que de aquí en adelante, desde que tú lo confiesas como tu Rey y tu Señor, de aquí en adelante tú puedes participar. Tú puedes participar, tú tienes todo el derecho de participar de los recursos y de los beneficios del reino de Dios como ciudadano legítimo legal. Como ciudadano tienes todo el derecho y tienes privilegios para participar del reino de Dios. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 1:13, Pablo dijo, porque Él nos libró a nosotros, nos libró del dominio, de la autoridad de las tinieblas. O sea, Jesucristo nos libertó a nosotros de la ignorancia, nos libertó a nosotros de estar bajo la ley, viviendo por obras, haciendo obras para querer ganar justicia. Él nos libertó de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, cuando tú recibes a Cristo, tú eres trasladado al reino. Punto. Se acabó. Estás en el reino. Eres parte del reino. Estás bajo su cobertura. Pero recuerda, Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo para ver. Y una cosa es ver todo esto a lo que tenemos derecho, todo lo que se nos ha dado y que tenemos como privilegio ahora. Una cosa es verlo y otra cosa es participar de ello. En este primer nacimiento, Dios te alcanzó, fue Dios quien te alcanzó con su gracia. Y no solamente te alcanzó con su gracia, sino que te dio fe para que tú creyeras. Te dio fe para que tú creyeras. La fe es un regalo de Dios. Él te dio gracia, te alcanzó con su gracia y te dio fe para que tú recibieras la salvación. Esa salvación que te da acceso al reino de Dios. Cuando tú recibiste a Cristo, Él vino a hacer morada en ti. ¿Y qué pasó? Tú naciste de nuevo. Como dijo Jesús a Nicodemo, tú naces de nuevo. ¿Qué pasó entonces? Pudiste ver. Cuando tú naces de nuevo, tú puedes ver y tú puedes decir, wow, aquí están las posibilidades. Aquí puedo recibir la sanidad. Aquí puedo recibir el consuelo. Aquí puedo recibir aliento. Aquí puedo recibir la fortaleza que no tengo. Aquí yo puedo recibir esa compañía tan necesaria para mí porque me he sentido solo, me he sentido sola. Cuando tú naces de nuevo, tú ves las posibilidades. Tú pudiste ver. Y cuando pudiste ver, te llenaste de esperanza. Ese día que pasó, ese día naciste del Espíritu y pudiste ver el reino de Dios. Quiero que tomen nota y que esto no se te olvide nunca. Todo cristiano nacido de nuevo es espíritu. Todo cristiano nacido de nuevo es espíritu, como vimos en la ocasión anterior. Ahora, otra vez le habló Jesús a Nicodemo y le dijo esta vez, Juan capítulo 3, el versículo 5, le dice, en verdad, de seguro, con toda certeza, te afirmo que es necesario que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice, tienes que nacer de nuevo para ver. Y ahora le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Moisés miró de lejos la tierra prometida, pero no entró. Josué entró. Moisés no entró. Una cosa es ver de lejos y desearlo y querer participar de ello, y otra cosa es entrar. Gloria a Dios. Jesús dijo, le dijo a Nicodemo, le dijo, te aseguro que tú tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Será esto cierto para ti, para mí? ¿Será cierto para ti, para mí que tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino? Claro que sí, es cierto para ti. Este segundo nacimiento es el que nos habilita a nosotros. Nos habilita para entrar y participar del reino. Entrar y participar. No es suficiente con ver de lejos el reino de Dios y quedarte esperando como el paralítico de Betesda, a que venga un ángel y te lleve al estanque. No basta con, ¿recuerdan el paralítico de Betesda? Él estaba ahí, sentado, o sea, tirado, porque no podía moverse. Y él miraba cómo allá en el estanque había salvación.
En el estanque había la sanidad que él necesitaba. En el estanque estaba lo que tanto y tanto él anhelaba, que era caminar de nuevo, pararse en sus propios pies. Y él miraba que un ángel venía de vez en cuando, venía un ángel con cierta frecuencia y todo el que se acercaba era sano. Todo el que llegaba a las aguas se sanaba. Pero él estaba acá desde lejos, mirando de lejos, como tanto cristiano que mira de lejos y sabe que allá está la bendición, allá está la sanidad, allá está la prosperidad, allá está el cumplimiento de los propósitos de Dios, allá está el vivir con plena satisfacción en mi vida. Si yo alcanzo a llegar allá, yo voy a ser relevante en esta vida. Si yo alcanzo a llegar hasta allá, si alcanzo a llegar allá, entonces yo me realizo como persona. Pero mirándolo de lejos, ¿ves? Queriendo que un ángel te tome de aquí y te ponga allá. Siempre pidiendo oración, ora por mí, ponme manos, o simplemente creyendo que después que me muera, entonces. O sea, tú tienes que recibir la palabra de Cristo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico de Betesda? ¿Qué le dijo? Él le dijo, levántate. Tienes que recibir la palabra para que te levantes como aquel paralítico. Tienes que recibir la palabra de Jesús para levantarte y caminar. Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Mira qué pregunta, ¿quieres ser sano? Y ese era el problema del paralítico. Él quería ser sano, necesitaba ser sano. Esa era su situación, ese era su problema, él quería. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sabe cuál fue la respuesta del hombre? La respuesta del hombre fue excusas. No le dijo sí. No le dijo sí, yo quiero ser sano. Lo que le dijo fue excusa. No, pero es que no hay quien me lleve. Es que yo no alcanzo a llegar. Es que siempre van primero. Y tú sabes cuántas excusas nosotros ponemos para llegar donde tenemos que llegar. ¿Sabes cuántas excusas nos inventamos para decir que esto no puede? Eso es para algunas personas, eso es para los bien ungidos, eso era ya en el viejo, eso era ya lo que escribieron la Biblia, eso no es para mí hoy. Y creemos que todo lo que está escrito es como un cuento de hadas, algo de fantasía que nunca lo veremos. O sea, Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Y el paralítico no pudo decir sí, solamente dio excusas. ¿Y qué sucedió? Jesús le dijo, Jesús se cansó de las excusas y le dijo, levántate. Ahora, esa palabra, el paralítico la recibió y se levantó y caminó. Él recibió esa palabra. Luego de tanta excusa, Jesús dijo, levántate. Y esa palabra iba cargada del Espíritu. Esa palabra iba cargada del poder de Dios. Esa palabra era agua y espíritu junto que salió de la boca de Dios. Agua y espíritu. Y el paralítico lo recibió. Y por el simple hecho de recibirlo, se levantó. Entonces la pregunta es, ¿quieres tú participar del reino de Dios? ¿Quieres participar del cielo aquí en la tierra? ¿Quieres participar de todo lo que la palabra dice que es tuyo, que lo tienes, que te pertenece, que es tu herencia? ¿Quieres participar de eso? Pues levántate y anda. Esto no te va a llegar porque alguien ore por ti. Esto no te va a llegar porque tú hagas ayuno y mucha oración. Esto va a llegar cuando tú te decidas a creer. Cuando tú te decidas a recibir la palabra como tiene que ser. Recibir la palabra, no la palabra muerta escrita sobre tinta sobre papel con tinta, sino la palabra que viene cargada del Espíritu de Dios. Y la palabra que viene cargada del Espíritu de Dios es la palabra que tú lees, meditas en ella y oras sobre ella. Tú no necesitas a nadie. Tú y la Biblia pueden hacer grandes cosas si simplemente crees. Vas a notar que tú tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino. Y nosotros entendemos como agua la palabra de Dios. Cuando nos habla de agua, nos está hablando de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra y necesitamos la revelación del Espíritu para entrar y participar de todas las bendiciones del reino de Dios. Necesitamos la palabra, amados, y necesitamos una palabra con revelación. ¿Cuánta gente se saben los versículos? Se lo saben. Hay gente que te pueden de memoria, hasta te pueden dar un capítulo entero, pero no tienen la revelación. Muchísima gente habla de la palabra y se la conocen y leen de Génesis hasta Apocalipsis, pero no tienen revelación. Pastor, pero ¿cómo dice eso? Porque por los frutos tú los conoces.
Por los frutos tú los conoces. O sea, la gente tú no tienes que, no te tienen que dar mucha explicación ni presentarte un resumen. Simplemente míralos. Simplemente míralos. Simplemente ve los frutos y ahí está. El que recibe la palabra de Dios, el que recibe con revelación, es transformado y no lo puede evitar. El que recibe la palabra de Dios es transformado y punto. Y no es trabajo tuyo, es trabajo de la palabra. Es la palabra la que transforma. Es la palabra la que hace la obra en ti. Todavía hay gente que no lo cree. Todavía hay gente que no invierte ni una hora a la semana en la palabra de Dios. Hay gente que nunca levantan la Biblia, aunque sean muy fieles en otras cosas. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, él recibió esa palabra con revelación del Espíritu y se levantó y caminó. Recibió agua y espíritu de la boca del Señor. Recibió palabra cargada de la revelación del Espíritu Santo y se levantó. Ese simple hecho de que hemos nacido de nuevo y que ya somos espíritu unido a Dios no garantiza, óyeme, no garantiza que participemos de los beneficios del reino. El simple hecho de que tú hayas recibido a Cristo no significa que tú vas a participar de los beneficios del reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, de nuevo. Tienes que meterte en la palabra de Dios. Porque tú hayas recibido a Cristo no significa que ya tú eres una persona madura. Eso no significa que ya tú eres un cristiano maduro. Eso no significa que ya tú puedes participar de la herencia. ¿Qué pasa con los niños? Los niños necesitan tutores. Y hay mucha gente ya viejo que todavía andan con tutores y no han querido madurar y hacer la parte que les corresponde. Para participar del reino de Dios y de todo lo bueno que ofrece, es necesario madurar. Es necesario madurar. Tú tienes que madurar. Cualquier padre y madre, por más que tú quieras a tus hijos, por más que los ames, por más que tú sientas ese amor, esa pasión por tus hijos, llega un momento cuando tú estás listo para que ya, vete de la casa, haz tu propia familia, búscate esposo, búscate esposa. Es parte natural, normal de cada uno de nosotros. Hay que buscar marido. Es cosa natural que llegue el momento cuando tenemos que salir. Llega ese momento. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oye esto. Esto es lo que Dios dice, lo que Dios espera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro o mujer madura, a la condición de una persona madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Será entonces el plan de Dios, el propósito de Dios, que nos quedemos nacidos de nuevo, ahí pegaditos a la cruz y no movernos de ahí? ¿Será eso el plan y el propósito de Dios, que nos quedemos a los pies siempre con un sentido de condenación, siempre buscando sangre, siempre buscando perdón, siempre buscando que el Señor nos vuelva a perdonar y nos vuelva a perdonar y que nos vuelva a perdonar? ¿Sabe cuando uno busca perdón y busca perdón y busca perdón y busca perdón y busca perdón? ¿Sabe por qué uno busca tanto perdón? Porque no has aceptado que ya has sido perdonado. Simplemente por el simple hecho de que no has recibido la gracia de Dios que perdona. No has creído que la sangre de Cristo es más que suficiente, derramada una sola vez para el perdón de todos tus pecados. Cuando tú naces del agua y del Espíritu, tú comienzas a ver las cosas como Dios las ve y no según tus necesidades. Hay demasiada gente que nacieron de nuevo y lo único que ven son sus necesidades. Demasiada gente que vienen a Cristo porque tienen necesidad, y gloria a Dios por los que vienen a Cristo cuando tienen necesidad. Porque qué mejor oportunidad que venir a Cristo, venir buscando de Él cuando tienes necesidad. Cuando te dijeron que tienes un cáncer, cuando te enteraste que el marido se te fue, cuando supiste que te van a quitar la casa, que te van a reposer el vehículo, cuando tú tienes problemas en la vida.
Qué maravilloso es llegar a Cristo. Qué maravilloso es recibir todo lo que Él tiene en ese primer acto de salvación. Es glorioso recibir lo que Él tiene para dar. Pero eso no es suficiente, amados, porque no nos podemos quedar, no podemos tener una relación con Cristo de simplemente necesidades. Simplemente necesidades. Si yo, por ejemplo, voy a una oficina de reclutamiento para el Army, para el ejército, si yo voy a una oficina de reclutamiento para el ejército y digo, o sea, doy mi información, doy mi firma, ¿sabe qué? Lo primero que esa gente va a hacer, supongo yo, no estoy muy seguro de eso, supongo yo que lo primero que ellos van a hacer es poner mis cosas en orden. Me dice, pon tus cosas en orden, vente y tú firmas. Y firmas y te vienes con nosotros. Y lo primero que hacen es que nos llevan a un entrenamiento y nos entrenan. Pero ¿qué tal si ese entrenamiento, después que se termina, tú le dices, no, yo no estoy listo, todavía tengo esta necesidad? No, yo no estoy listo, tengo que resolver mis finanzas. No, yo no estoy listo, tengo que resolver mi matrimonio. No, yo no estoy listo porque todavía me duele la cabeza. No importa lo que sea. Llega un momento donde no importa cuáles sean tus necesidades, tú tienes que servir. Tú tienes que hacer aquello para lo cual te reclutaron. Y si tú has venido al reino de Dios es para ser parte del reino de Dios. En el reino de Dios tú no eres cualquier cosa. En el reino de Dios tú eres rey y tú eres sacerdote. Y los reyes y los sacerdotes no están sentados en una esquina esperando que todo el tiempo les pasen la mano. Amén. Cuando tú vienes al reino y te acercas por medio de la palabra, por medio del Espíritu, cuando tú naces del agua y del Espíritu, comienzas a ver las cosas como Dios las ve y no según tus necesidades. Al principio las necesidades te bloquean. Tú no puedes ver más allá de tus necesidades. Pero cuando vienes a Cristo, si buscas a Cristo, las necesidades van tomando un segundo plano, un segundo lugar. Él comienza a tomar preeminencia en tu vida. Y cuando verdaderamente Él toma preeminencia en tu vida, tú entonces descubres que eres más que vencedor en Cristo. Pero tienes que crecer. Entonces comienzas a discernir en tu espíritu que Jesús no solamente es tu Salvador, que Jesús no solamente te salvó, sino que sobre todas las cosas Jesucristo es tu Rey. Cuando tú te metes en la palabra de Dios, entonces tú descubres que Él es mucho más que un Salvador, que Él puede hacer mucho más que satisfacer tus necesidades. Entonces tú descubres que Él es el Rey. Él es el Rey. Alguien diga amén. Él es el Rey. Jesucristo es Rey. Él es el Rey. Hoy, ahora y siempre y por la eternidad. Jesucristo es Rey. O sea, en términos prácticos, nacer del agua y del Espíritu implica leer la palabra, meditar en la palabra y orar sobre la palabra. O sea, mantener una comunión con la palabra de Dios. El paralítico de Betesda, él esperaba junto al agua. Él estaba esperando junto al agua. Él sabía que allí había sanidad. Pero saberlo solamente no era suficiente para que Él reinara en su vida. Simplemente saber que allí en aquella agua había sanidad, eso no implicaba que Él iba a ser sano. Así también el hecho de que tú conozcas unas escrituras y que sepas que Dios sana y viste que sanó a aquel, viste que sanó al otro, viste que Dios bendijo las finanzas de cierta persona, viste que aquella gente allá pudieron rehacer su matrimonio, su hogar. El hecho de que tú lo veas de lejos no significa que va a pasar para ti si tú no tomas medidas al respecto. Porque simplemente decir que tú crees sin acciones correspondientes a lo que tú dices que crees, pues tú no crees. Si no tomas acción, tú no crees. Tú estás alucinando. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos delante de nosotros una bendición tan grande y estemos esperando que sea la fe de otro el que me ayude a mí? Que sea la fe de otro que viene y ora por mí el que me vuelva a resolver esto. Dios mío, si tú verdaderamente descubres esta realidad, esta bendición, este reino, tú no esperas por nadie. Tú no esperas por nadie. Tú avanzas con toda tu energía, con todo tu impulso hacia el reino, queriendo avanzar, queriendo crecer, queriendo conocer. No fue hasta que ese paralítico recibió el agua y el Espíritu, la palabra de Cristo,
que entonces se levantó. ¿Y qué pasó cuando se levantó? Él reinó en vida porque recibió con fe. Cuando él recibió esa palabra de Cristo, él reinó en vida. Reinó sobre esa condición de paralítico. Reinó sobre su situación. ¿Cuándo reinó? Cuando recibió la palabra. Cuando recibió la palabra fue que reinó. Tú te puedes quedar allí a los pies de la cruz, declarando, pidiendo perdón. Te puedes quedar a los pies de la cruz, velando que no perder tu salvación. Te puedes quedar a los pies de la cruz, siempre confesando y siempre volviendo a pedir perdón y arrepintiéndote día y noche, día y noche, día y noche, arrepintiéndote. Pero de esa manera nunca vas a avanzar a entrar en el reino de Dios. Porque los que entran al reino de Dios dejan esa parte atrás. ¿Por qué la dejan atrás? Porque ya saben que son santos, ya saben que son bendecidos, ya saben que son la niña de los ojos de Dios, ya saben que están sentados en lugares celestiales con Cristo, ya saben que reinan sobre el pecado, ya saben que ellos han muerto al hombre pecaminoso, al hombre carnal y que viven en Cristo, donde no hay pecado. Cuando tú naces del agua y del Espíritu, tú piensas como Cristo y ves las cosas como Cristo. Ay, pastor, pero ¿será posible? Pues claro que es posible si está escrito. Lo que tienes que hacer es leer y creer. Dice 1 Corintios 2:14, dice: pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros los hijos de Dios, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Así dice la palabra. 1 Corintios 2:14, traducción del lenguaje actual. Entonces, ¿quién puede pensar como Cristo? ¿Quién puede pensar como Cristo? Todos los nacidos de nuevo, que nacen de nuevo a través del agua y del Espíritu. ¿Quiénes pueden pensar como Cristo? Los que nacen de nuevo, de nuevo. Los que nacen de nuevo, a través del agua y del Espíritu, a través de la palabra de Dios. Fíjate que cuando Dios dice la primera vez, tienes que nacer de nuevo para ver, no dice que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ese primer nacimiento es todo gracia y por una fe que Dios mismo te da. Pero el segundo nacimiento, Él dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, tú tienes que poner de tu parte. Tienes que entrar en la palabra de Dios. Tienes que buscar que se te revele. Por eso Pablo dice que se han abierto los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y participar con todos los santos de esta maravillosa herencia que nosotros tenemos, que es el reino de Dios y Cristo en nosotros. Aquellos que luego de nacer de nuevo la primera vez y se aperciben de que hay bendición en Cristo, se apasionan con entrar al reino y reinar en vida. Se apasionan con entrar en el reino y reinar en vida. Hace unos días atrás fui a un restaurante donde me habían dicho que allí había una concha rellena maravillosamente, que sabía deliciosa, y me vinieron confesando de que estaba buenísima. Entonces ya yo lo sabía, yo lo visualicé y yo lo quería. ¿Y sabes qué hice? Fui y me la comí. Si nosotros vemos el reino de esta manera y lo deseamos, lo queremos nuestra sanidad, queremos nuestra prosperidad, queremos salir de la condición donde estamos. Y más que querer cosas para mí, cuando uno crece, cuando uno madura en las cosas de Dios, ya uno mismo toma un segundo lugar. Porque cuando tú vas creciendo en las cosas de Dios, tú te das cuenta que lo más importante, lo que da mayor satisfacción, lo que produce mayor realización es servir en el reino. Y servir en el reino significa que nosotros vamos a permitir que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Significa que hay una asignación que nosotros queremos participar de ella. Hay una asignación que nosotros no encontramos satisfacción en ninguna otra cosa que no sea participar de mi asignación y ver que mi asignación se realiza exitosamente. Ya entonces mis necesidades, mis cosas, mis pequeñeces, porque delante de los ojos de Dios nuestras necesidades, nuestros problemas,
Las cosas que nos traen destruidos delante de los ojos de Dios es nada. Delante de los ojos de Dios son cositas temporales. Pero ¿qué dice Dios? Busca de mi reino primero, busca de mi reino primero y te garantizo que todas esas cositas o cosotas grandes, según las miren tus ojos, todas esas cosas serán satisfechas. Pero tienes que buscar del reino de Dios primero. Cuando tú dejes de ser lo más importante, cuando tu necesidad deje de ser lo más importante, cuando tu condición deje de ser primero, cuando lo único en que tú piensas es en el ay bendito de mí, cuando eso pasa a un segundo término, lo primero sea Cristo, lo primero sea el reino, cuando tú lo pongas a él primero, que es el plan y propósito de Dios, que Jesucristo sea primero en todo, cuando verdaderamente reina en tu vida, entonces tú descubres lo que es justicia, lo que es paz, lo que es gozo, gozo verdadero en Cristo, gozo, el gozo del Señor. ¿Quién puede pensar como Cristo? ¿Quién puede pensar como Cristo? Los que se dedican a madurar en el conocimiento de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu. Déjame decirte, qué maravilloso. ¿Habrá alguien que escuche esta predicación por los medios y diga, wow, qué tremendo, qué bueno estuvo eso? O que vas y busques otra predicación en la radio, en la tele, y qué buenas las predicaciones, qué maravilloso eso. Pero déjame decirte, no hay predicación de nadie que tú escuches que sea tan poderoso como tú sentarte en oración, leer la palabra y pedirle a Dios que te revele, que sean abiertos los ojos de tu entendimiento y que Dios mismo te hable. Que Dios mismo te hable. Cuando Dios te habla y te dice levántate, tú te levantas. Tú te levantas y dejas de estar buscando y esperando que otro te levante. Dejas de estar esperando que sea alguien que te lleve allá a la bendición. No, la bendición la recibes tú mismo cuando recibes la palabra del Señor. Entonces, si oyes una predicación como esta o oyes alguna otra predicación ungida, ¿qué va a suceder? Son simplemente lo que Dios ya te reveló a ti. Ahora se te es confirmado por la predicación. Participar del reino de Dios como el Padre espera de sus hijos requiere que voluntariamente, amados, que voluntariamente nosotros entremos en un proceso de transformación intencional. Que intencionalmente querramos ser transformados. Esto yo lo he repetido tantas y tantas veces. Y yo no sé a quién le ha caído el 20, como se dice por aquí. Pero es necesario que nosotros anhelemos, que nosotros querramos esa transformación intencional. Y eso no va a suceder así porque sí. Ustedes han oído mi testimonio 1.000.000 de veces. Allí en el garaje de mi casa tengo un montón de equipo de ejercicio. Pero mira, vengo cargando las mismas 35 libras de más. Las mismas. Porque el simple hecho de que yo sepa de que tenga el equipo no significa que algo vaya a suceder si no voy y sudo un rato. Si no voy y levanto las pesas, si no voy y hago un poco de cardio, si no hago cambios en mi vida, nada sucede. De la misma forma, tú no vas a recibir una transformación en tu vida si no eres intencional. Intencional. Si yo soy intencional con lo del ejercicio, yo sé que rebajo. Y tú deberías saber que si eres intencional con las cosas de Dios, tu vida va a ser transformada. No como el que pierde unas cuantas libras de peso, sino como el que cambia del cielo a la tierra. Alguien que cambia de vivir como se vive en la tierra, alguien que cambia a vivir como se vive en el cielo. Alguien que cambia, que se sale del sistema del mundo y penetra hacia el sistema de Dios, el sistema celestial, lo que es de Dios. Eso es mucho más relevante que perder unas cuantas libras. Es dejar de vivir por las cosas del mundo, dejar de vivir por la carne. No sabes que eres espíritu. Tenemos que dejar de vivir por la carne y recibir lo que es la vida del espíritu. Y esto no es religión, no es que te conviertas más religioso porque eres espíritu. Es que sencillamente como espíritu tú creas la realidad de lo que eres, de lo que tienes. Él y yo somos uno.
Jesús oró: Padre, tú en mí, yo en ellos, para que sean uno. Este espíritu mío, el espíritu tuyo, es uno con Dios. Nada más y nada menos. Así que la transformación intencional va a demandar de ti que no vivas conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Que no vivas conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Tú sabes por qué muchas iglesias se quedaron vacías durante el COVID? Porque demasiada gente vive según la carne. Demasiada gente se dejan llevar por la carne y no por el espíritu. Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Hombres y mujeres que andan conforme al espíritu, reconociendo quién eres, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque te parezca que está muy lejos de tu realidad. Basta con que comiences creyéndotelo. Cuando una persona recibe sanidad divina, no comienza sin dolores, ni comienza con un diagnóstico negativo. El que recibe sanidad divina dentro de una condición física, el que recibe sanidad divina comienza sabiendo que hay un problema, comienza sabiendo que hay un dolor, comienza sabiendo que hay un diagnóstico positivo, comienza sabiendo que le duele aquí, le duele allá, comienza sabiendo quizás que hay hasta temores de perder la vida. Pero no es hasta que lo crees en tu espíritu, que estás sano, completamente sano, que tu espíritu tiene sanidad divina. Tú tienes que ser sano primero antes de ser sano. Y la sanidad es aquí. Tienes que cambiar tu pensamiento. Así son todas las cosas en el reino. Tienes que comenzar por creértelo. Créelo y luego practícalo. Tú lo crees y lo practicas. No hay otra forma. Si alguien conoce otra manera de hacerlo, déjame saber. Porque esto de vivir por fe cuesta, pero es más fácil que las obras. Hay mucha gente, demasiada gente que enfrentan los problemas peleando con el diablo y haciendo guerra espiritual y tirando golpes por aquí, tirando golpes por allá, y pelea con el diablo por aquí, pelea con el diablo por allá. Pero déjame decirte, tú terminas la pelea con el diablo, estás igual de enfermo, tienes el mismo cáncer, tienes los mismos problemas. Pero la palabra dice que hagamos una buena batalla de fe. Una buena batalla de fe. ¿Qué es una buena batalla de fe? Pararte firme en lo que la palabra dice y no permitir que nada te mueva de ahí. Eso es el verdadero temor a Dios. El verdadero temor a Dios es no dudar, no atreverte a dudar de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, de lo que está escrito. Y la palabra dice que por la llaga y la herida de Cristo fui sano. Dice que fui sano. Y si fui sano, ¿para qué? ¿Para qué voy a perder tiempo con un diablo de mentira? Simplemente lo creo. Lucho contra las circunstancias, lucho contra los diagnósticos, lucho contra todo lo que venga en mi contra, pero lo creo hasta que se manifieste. No hay otra manera. Si fuera así, peleando con el diablo, hubiera tanta gente tan bendecida. La iglesia estaría reinando sobre este mundo si se tratara nada más que pelear con el diablo. Pero se trata de creer, no de ver, sino de entrar y poseer, entrar y reinar. Tú no vas a entrar al reino peleando con el diablo. Nunca vas a entrar al reino peleando con ningún diablo. Al reino se entra creyendo por la palabra. Alguien diga amén. O sea, hombres y mujeres nacidos de nuevo, viven abrazando su verdadera identidad en Cristo. Abrazando esa identidad. O sea, no son pobres pecadores. Óyeme esto, óyeme. Los nacidos de nuevo, saben que no son pobres pecadores, salvos por la gracia. Saben que no son trapos de inmundicia.
Ellos saben que son reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nada más y nada menos que reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Si algo nos está deteniendo a nosotros, amados, es ese evangelio que nos deja ahí a los pies de la cruz. Y qué bonito suena, porque suena bien bonito, bien piadoso, cuando nos predican y nos dicen que tenemos que mantenernos a los pies de la cruz. Y eso suena maravilloso. Y tiene su lugar cuando yo necesito salvación. Tiene su lugar cuando yo voy buscando perdón. Tiene su lugar cuando yo por primera vez entro al reino. Pero una vez que yo entro al reino, yo tengo que moverme de ahí. Yo tengo que moverme hacia donde Cristo está. Cristo ya no está muerto y crucificado en la cruz. Cristo está vivo, muy vivo, sentado sobre su trono celestial. Tengo que moverme de donde Él estuvo y derramó sangre para mi salvación a donde Él está hoy, reinando en lugares celestiales. En un trono de equidad, en un trono de poder, donde dice la palabra que nosotros estamos sentados también en Él, junto con Él. Entonces eso de que me tengo que mantener a los pies de la cruz, gloria a Dios porque hubo una cruz, porque Él derramó sangre, pero no es el propósito de Dios que te mantengas ahí a los pies de la cruz. Es el propósito de Dios que te levantes, como le dijo al hombre en Betesda: levántate, levántate, levántate y muévete hacia el trono, levántate y alcanza tu trono, levántate y siéntate en lugares celestiales. Amén. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Yo le pido a Dios que tú recibas la palabra y que la palabra que hoy el Señor ha depositado en ti sea palabra que te transforme, que transforme tu vida, que haga por ti dos cosas que vienen a mi mente: que te dé el deseo de querer nacer de nuevo, y que se cree en ti esa pasión, ese deseo por ser intencionalmente transformado, transformada. Una cosa yo te garantizo a ti, algo yo te garantizo. Yo creo que yo seré o soy una de las personas que si tú miras mi vida de cerca, descubres que yo no traigo nada de religión. Yo no traigo nada de religión. Y esto no se trata de religión. Se trata de una relación real, viva, orgánica, de gozo, de alegría, de éxito, donde tú te entusiasmas cada vez que ves que Dios es fiel a su palabra. Cuando tú crees y ves que las cosas suceden, es maravilloso. Cuando tú te das cuenta que es Dios quien vive en ti, que es Cristo quien vive en ti y no tú, esto es maravilloso. Esto no se trata de religión, esto se trata de una relación con Cristo gloriosa, maravillosa, alegre, excitante. Yo te motivo a que tú tengas ese encuentro con el Señor. Es simple. Si tú crees que Él es el Señor, que Él es Rey, y tú reconoces que Él está vivo hoy, o sea, que Él venció la muerte, tú eres salvo. Estoy seguro que eso tú lo crees. El detalle está que lo confiesas con tu boca. Vamos, confiésalo conmigo en este momento. Declara: Señor Jesús. Díganlo ustedes conmigo: Señor Jesús. Repítelo, repite esas palabras: Señor Jesús, hoy te recibo como Rey. Tú eres mi Rey. Yo sé que has vencido la muerte. Estás vivo y estás sobre tu trono. Lo he confesado con mi boca y tu palabra dice que ahora soy salvo. Así de fácil. Tú eres un hombre salvo, tú eres una mujer salva. De aquí en adelante busca nacer de nuevo, de nuevo. Y eso no es con una confesión. Eso es a través de la palabra de Dios. Busca el conocimiento que viene a través de la palabra de Dios. Eres bendecido y eres bien bendecida. Nos vemos en una próxima ocasión. Amén, gloria a Dios.